Bienvenidos a todos al canal. No siempre grabo vídeos sobre los temas que quiero. Muy a menudo, los vídeos se hacen sobre temas populares en Internet. Pero hoy, después de mucho pensarlo, decidí grabar un vídeo sobre componentes de radio. Algunos de ellos no quedaron en las páginas de la historia y fueron olvidados de manera injusta, pero toda una generación creció con ellos. Y está dedicado, precisamente a esa generación. Mi colección de componentes de radio es bastante grande. Podría contar su historia durante horas. Incluye más de un centenar de componentes de radio únicos del periodo de la URSS y más allá. También hay componentes del periodo anterior a la guerra, que tienen más de 80 años. Pero principalmente son componentes pasivos, resistencias y condensadores. Hoy hablaremos de componentes de radio más populares. Algunos de ellos son únicos por su fecha de fabricación, y otros son una gran rareza en nuestros días. Y comencemos, si se quiere, por el final. No se sorprendan, pero ante ustedes está un auténtico transistor. Es inusual, es raro, es el primero. Un dinosaurio en su tipo. Transistor P3V 1958. Y, en el año 1958. Año de fabricación. Lo que lo hace especial es que es una de las primeras series de transistores fabricados en la URSS. Los hacían simplemente para no quedarse atrás de los países occidentales. En la Unión Soviética se pensaba que los transistores no tenían futuro. Las válvulas dominaban y los transistores eran modas pasajeras, con características muy débiles, y estaban profundamente equivocados. El transistor tiene 60 años. Está completamente nuevo y en estado operativo. El único ejemplar de este tipo en mi colección, y llegó a mí de manera completamente accidental. El propio transistor se ve de la siguiente manera. Todo lo que está alrededor es el disipador de calor. Está hecho a base de cristal de germanio. En este estado, es decir, con el disipador, puede disipar hasta 1 vatio de potencia y hasta más vatios si se enfría el transistor adicionalmente. Los parámetros son bastante modestos. Aquí, como se dice, el tamaño no importa. Está adaptado para trabajar a frecuencias de hasta 16 kHz y el coeficiente de amplificación de flujo es inferior a 10. Por los estándares modernos, esto, naturalmente, es ridículo. Y, créanme, era ridículo, incluso hace 60 años, cuando lo desarrollaron. Por eso se pensaba que los transistores no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir. Pasamos suavemente a los años 60. Fue en este periodo cuando aparecieron estos hermosos transistores de la serie MP. Una verdadera leyenda. Ya se había entendido que los transistores de baja potencia podían funcionar perfectamente en diferentes equipos, en receptores, magnetófonos y otros equipos relativamente portátiles. Y no solo eso. También se usaban en equipos domésticos y en el ámbito militar. A diferencia de las válvulas de radio, no requerían alta tensión para alimentar los circuitos de ánodo, y tampoco era necesario. En una fuente de alimentación de potencia para el calentamiento, como en el caso de las válvulas de radio. Naturalmente, los transistores no requerían calentamiento, estaban listos para funcionar. Inmediatamente después de suministrar energía al circuito, tenían un tamaño compacto y producirlos era mucho más barato y fácil. Los transistores de esta línea solo se encuentran en un encapsulado metálico, y su apariencia es inconfundible. También se construyeron sobre la base de un cristal de germanio, y como máximo, eran capaces de manejar unos modestos 200 MW de potencia, lo cual era más que suficiente para los receptores. Se produjeron tantos que en esa época en la URSS no habría una persona que no los hubiera visto o sostenido al menos una vez en su vida. Es realmente una línea de transistores icónica. Tengo una caja llena, sin uso. Tirarlos, naturalmente, da pena, no hay donde usarlos, los dejaré para las futuras generaciones. En los años 60 se empezó a entender que los transistores, en muchos aspectos, eran mejores que las válvulas de radio, y había una necesidad de desarrollar transistores de potencia media y grande. Había muchos de esos transistores. Un ejemplo destacado es el potente transistor de germanio P210. Con él comenzó todo. Finalmente, se creó un transistor que podía competir con los mejores modelos del mundo. La corriente máxima del colector es de 12 A. La potencia de disipación es de 60 vatios.
La frecuencia límite es de hasta 100 kHz. Esto es realmente bueno, incluso según los estándares actuales. Se implementaron donde quiera que fuera posible. Fuentes de alimentación, amplificadores. En resumen, donde se necesitaba conmutar cargas potentes. Estos transistores se hicieron muy populares rápidamente, porque en la Unión Soviética no había nada más potente. No lo había, hasta que los ingenieros soviéticos, probablemente en éxtasis, decidieron combinar varios de estos transistores en un solo encapsulado. Así nació el transistor P208. Y aquí haré un pequeño anuncio. Si alguien tiene este transistor, tal vez en viejas reservas, estoy encantado de comprarlo o aceptarlo como donación. Así que escribid al correo, y encontraréis el enlace al correo en la descripción debajo de este vídeo. Este, chicos, es un verdadero monstruo. Es difícil imaginar un transistor más grande, pero, lamentablemente, estaba condenado desde el principio por una razón muy simple. Dentro, en teoría, tiene dos cristales de germanio del transistor P210, del que hablamos un poco antes. Están conectados en paralelo. Teniendo en cuenta la variabilidad de las características de los componentes de radio de esa época, en realidad resultaba que los cristales se sobrecargaban. O, de manera muy desigual. Y al final, uno de los cristales fallaba, y como consecuencia el transistor se convertía en chatarra. Pero, ya que hoy estamos hablando de semiconductores, veamos algunos ejemplos de diodos. Ante ustedes está el diodo de germanio DFC1. No está en nuestra lista por su popularidad. Según mis datos, es el primer diodo semiconductor producido en masa en la Unión Soviética. En esta línea, había otros diodos, pero el C1 fue el primero. Tales diodos son ahora una gran rareza, especialmente el C1. Es una válvula de germanio puntual. Así era como se solía llamar a los diodos a mediados del siglo pasado. Los primeros diodos son más antiguos que los primeros transistores, y una persona moderna podría preguntarse dónde se utilizaban. Tales diodos, además de su propósito principal, es decir, rectificar la tensión alterna, se utilizaban como detectores en los receptores de radio. El ejemplar presentado es del año 1956. Para evaluar su valor histórico, señalaré que hasta 1953, en la Unión Soviética no se había logrado purificar el germanio a tal grado de pureza que permitirá su uso en dispositivos semiconductores y establecer una producción en masa. Pero en un par de años todo cambió radicalmente. Sin embargo, en esa época había diodos más masivos y populares. La serie de diodos de germanio desde DGC21 hasta DGC21. Este es un diodo de germanio de baja potencia. La corriente máxima permitida a través del cristal no supera los 100 mA. Estos diodos, dependiendo del índice, podían estar diseñados para un voltaje inverso de 50 a 400 voltios. Estos diodos podían operar a frecuencias de hasta 50 kHz y se convirtieron en una innovación útil. Los diodos de esta serie eran duraderos, por lo que encontraron un amplio uso no solo en equipos domésticos. En un periodo de tiempo muy corto, los rectificadores de semiconductores desplazaron a los de válvulas. Sí, no se sorprendan, antes todo funcionaba con válvulas, incluso el rectificador. Y este diodo es único. Es un diodo de silicio que vivió en la era de los gigantes de germanio. El diodo de 202. Y en general, esta serie es el primer diodo de silicio producido en masa en la unión indestructible. El diodo tenía parámetros bastante buenos. La corriente máxima alcanzaba los 400 mA, pero había la posibilidad de montarlo en un radiador, mejorando así la refrigeración. La tensión inversa máxima, dependiendo del índice, llegaba hasta 400 voltios. Se sentaron las bases de la era de las tecnologías de silicio. Pronto, desplazarán por completo a las tecnologías de germanio. Hay mucho silicio en el mundo, por lo tanto, es más barato, y los semiconductores basados en cristales de silicio son mejores en muchos aspectos. Por ejemplo, la temperatura. Los cristales de germanio tienen una mayor dependencia de la temperatura, y a medida que se calientan, sus parámetros pueden cambiar drásticamente. ¿Recuerdas la serie de transistores icónicos? MP y lo populares que eran. En realidad,
en el bloque socialista se producía un transistor, o más bien, dos en total, que en cuanto a popularidad superaron a todos los dispositivos creados anteriormente juntos. Y, por supuesto, estamos hablando de una leyenda viva, el par complementario de baja potencia KT315 y KT361. A pesar de sus parámetros bastante modestos, siguen siendo populares hoy en día. Simplemente había muchísimos. Se encontraban tirados en cada esquina, incluso en la época de escasez general. La corriente de colector era de solo 50 mA. Estaban diseñados para trabajar en circuitos de bajo voltaje. Podían disipar solo 150 mW de potencia. Pero eran tremendamente baratos y fáciles de fabricar. A diferencia de los mismos MP, su carcasa ya era de plástico. Casi contenido nulo de metales preciosos. Se utilizaban tanto en equipos domésticos como militares. Desde receptores hasta televisores, amplificadores, magnetófonos. Y quién sabe dónde más. El par tradicional KT315-361 de 315-360 se ve de la siguiente manera. Podían tener diferentes colores: naranja, amarillo, verde. Mis muestras son únicas por el año de fabricación y su apariencia. La primera muestra fue producida a finales de los 60 y la segunda en el año 70. Y ahora sobre lo caro. Transistor KP904. Carcasa y apariencia inusuales. Mi muestra es para equipo militar. Es un transistor de efecto de campo de silicio, de principios de los años 80. Su principal propósito es trabajar en etapas amplificadoras de alta frecuencia, hasta 400 MHz. Pueden disipar unos colosales 75 vatios de potencia. ¿Y qué tiene eso de sorprendente?, se preguntarán. Bueno, tomemos por ejemplo que con varios de estos transistores se puede construir un amplificador y conectar a un generador de frecuencia flotante, con lo cual se podrían silenciar todas las estaciones de radio de la ciudad. Pero consideren que no les he dicho esto, ya que por algo así se puede terminar tras las rejas por muchos años, así que ni siquiera piensen en esa dirección. Hay otra cosa notable en este transistor, el oro. De 10 de estos transistores se pueden extraer más de 1,5 gramos de oro purísimo, de 99 quilates, y hasta 5 gramos de plata pura. Por eso estos transistores están ahora en gran demanda y escasez. Por su contenido de metales preciosos, están en posiciones líderes. Además, este transistor es peligroso porque se utiliza cerámica de berilio. Esto me lo contó uno de los miembros de nuestro grupo, por lo cual estoy muy agradecido. La cerámica de berilio, o más precisamente, el polvo de berilio, provoca una grave enfermedad pulmonar, abedul. Así que es extremadamente peligroso pulir y manipular estas cosas, y es mejor no entrar en contacto con esta cerámica. Pero, la cerámica de berilio es increíblemente resistente. Logan con su adamantium fuma tranquilamente a un lado. Por cierto, dentro de este transistor hay 3 cristales, conectados en serie. Los cristales se tomaron de su hermano menor KP902. Bueno, y quizás terminemos nuestro vídeo con una revisión de estos hermosos ejemplares. Como un recordatorio de que los componentes de radio soviéticos aún pueden competir con los mejores modernos. El par complementario KT827 y KT827 son transistores potentes, hechos según el esquema de Darlington, es decir, compuestos. Poseen un coeficiente de amplificación de corriente extremadamente alto. A pesar de su gran potencia, manejar un transistor así es muy sencillo. La corriente máxima del colector es de 20 A. La potencia máxima de disipación es de 125 vatios. Pueden funcionar en circuitos de bastante alto voltaje con tensiones de hasta 100 voltios. Se construye de todo sobre su base. Etapas de salida de amplificadores, de baja frecuencia, fuentes de alimentación potentes, cargas de corriente y mucho más. Actualmente son muy demandados gracias a sus excelentes características. Y lo más importante, estos transistores son una excelente inversión, ya que al comprar un KT827, nunca te toparás con una falsificación, como ocurre con los transistores chinos. Por cierto, en los consejos no exageraban los parámetros. La principal desventaja es su precio. Por 825-827, tendrás que desembolsar a partir de 600 rublos.
La aceptación militar con el índice 2 te cuesta un poco más. Sin embargo, todo depende de a quién le compres. En los mercadillos se pueden encontrar por un par de decenas de rublos. Bueno, amigos, espero que os haya gustado este vídeo. No diré palabras innecesarias, simplemente si queréis ver la continuación, dejad un comentario. Os deseo muchos años de vida y buena salud. Y como siempre, he sido Kasianake, hasta la próxima. Adiós.